No sé si a ustedes les pasó como a mí, pero en estas últimas semanas mis redes han estado bombardeándome con 1000 noticias sobre que la FIFA quería vender el mundial a un fondo privado. Que si la UEFA los quiso boicotear, que si México se vio muy tibio y no rechazó esta propuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto mientras todavía estábamos con el rush del mundial, porque a mí, la neta, todavía no se me baja. Fue una locura de evento, y eso que yo lo critiqué por meses diciendo que este iba a ser un mundial muy agringado, con tiempos muertos para meter publicidad, con más equipos que eliminarían la competitividad y con 3 sedes que terminarían a ser por sentir que ninguno fue una sede realmente. No podía estar más equivocado. Lo disfruté como nunca había disfrutado un evento deportivo. El salir a las calles y sentir ese ambiente mundialista, celebrar con gente que jamás había visto y que jamás volveré a ver, emocionarme como nunca con un partido de México y muchas cosas que me llevo para siempre conmigo. Y bueno, ya sabemos cómo terminó. El punto es que no habían pasado ni 2 semanas desde que se apagaron las luces del estadio cuando FIFA soltó una noticia que a todos nos hizo levantar la ceja y recordar por qué Infantino ha sido el enemigo público número 1 del fútbol. La noticia de que se quería vender una parte del mundial a un fondo de inversión de Nueva York. Yo, cuando leí la estructura de la operación, me quedé mirando la pantalla con esa cara de... A ver, déjame leer esto otra vez porque como que no le estoy entendiendo. Porque el diseño era el clásico de cualquier empresa que quiere levantar capital. El problema es que lo estaban aplicando al mundial, a ese torneo que todos consideramos que es de todos. Lo mejor de todo, y por eso hago este video, es que la idea nació el 28 de julio y para el 31 ya estaba muerta. 4 días y un proyecto de $20 mil millones con JP Morgan detrás. Primero aclaremos algo, porque los titulares la verdad fueron un desmadre. La FIFA no iba a vender el mundial así como de toma, aquí tienes el torneo, es tuyo. La cosa era más elegante y por eso más peligrosa. El plan se llamaba FIFA Forward Enterprise. La idea era crear una empresa nueva, separada que se quedara con la administración de los derechos comerciales del torneo de la FIFA, o sea, los patrocinios, la publicidad y los derechos de transmisión. En pocas palabras era quedarse con el negocio. Empresa de la cual, por cierto, Infantino sería el CEO con un salario de alrededor de $30 millones. A esta empresa la valoran en $20 mil millones y de ahí iban a vender hasta un 20% a inversionistas privados para levantar unos 4.200 millones. ¿Y quién lo iba a comprar? Ahí es donde se pone bueno, porque el fondo lo encabezaba la operación que se llama Thrift Capital. La fundó Joshua Kushner, que es hermano de Jared Kushner, o sea, el yerno de Donald Trump. Y quien iba a manejar la colocación del dinero era nada más que JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos y una de las mayores empresas financieras del mundo. Sí, JP Morgan y la familia de Trump junto con el mundial en la misma frase. Y mientras tanto, nosotros preocupados de por si al Tri le alcanzaba para llegar a cuartos. Pero ahora, ¿cómo se lo vendieron a las federaciones? Porque esto lo tenían que votar las 211 federaciones que son miembros de la FIFA. Infantino grabó un video el 29 de julio explicándolo. Y el argumento era, hoy cada federación recibe $8 millones por ciclo mundialista. Con este plan pasarán a recibir 20 millones inmediatamente a partir de enero de 2027. Un aumento del 150% garantizado según sus propias palabras. La frase clave fue esta: nuestro deporte tiene un gran valor comercial que no hemos aprovechado. Y aquí es donde yo honestamente creo que existe un dilema moral. Porque sí, hay federaciones que en el mundo operan con presupuestos ridículos. Para una federación de un país pequeño, pasar de 8 a 20 millones de dólares puede ser la diferencia entre tener una cantera o no tenerla. Eso es real y no hay que hacerse güeyes. Pero una cosa es reconocer las desigualdades que existen entre una federación como la panameña en contraste con la francesa, y otra muy diferente es apoyar una propuesta que fue planteada de una manera que parece casi un soborno. Ante esto, lógicamente mucha gente se espantó porque cuando un hombre le toca a su familia, su peinado o al fútbol, sabes que va a haber pedo. Para que me entiendas, es como si en la cancha que hay en tu colonia que lleva ahí toda la vida y donde juegas todos los domingos, de repente llega el alcalde y les dice: tengo una idea buenísima. Vamos a crear una empresa que se encargue de rentar esta cancha y le vendemos el 20% a una empresa inversionista de otra ciudad. Con ese dinero a todos les va a tocar un dinerito para que arreglen sus casas. Dicho así, suena poca madre, ¿no? Tanto como para ser cierto. Y tú, que eres una eminencia porque ves este canal, te das cuenta de un detalle. Como la cancha es pública, no la puede rentar propiamente el alcalde.
tiene que rentarla con una empresa de la cual el alcalde va a ser un socio y va a cobrar su moche por ello. Además de que ese inversionista no está regalando su dinero, lo está invirtiendo y esa inversión tiene que regresar y regresar con ganancia. La pregunta que nadie quiere hacer en esa junta de vecinos es: ¿de dónde va a salir justamente la ganancia? Y solamente hay 3 formas de sacarle más dinero a esta canchita: meter patrocinadores en las bardas, cobrar la cancha más caro o meter más partidos en el mismo espacio. Y seguramente ya entendiste a dónde quiero yo llegar con esto. Una consecuencia directa de la venta de los derechos del mundial a ese fondo implicaría que tengamos más cambios como las pausas de hidratación que ya vimos durante el mundial, para que ahí puedan anunciarse más patrocinadores y se detenga más el juego. O si no, que las entradas a los partidos y las suscripciones para ver dichos partidos tengan una subida de precio importante, sin mencionar que se seguirían aumentando los cupos para los torneos y los partidos que desgastan a los jugadores, como ya lo vimos en otro video, que te dejo aquí en la pestañita de arriba por si no lo has visto. Por donde lo veas, pareciera que esto solo busca beneficiar a unos pocos en el fútbol que une al mundo. Veamos cómo llegamos acá. Bloomberg el 28 de julio publica que la FIFA está explorando la creación de una empresa de $20 mil millones con JP Morgan y Thrive Capital. Al día siguiente, Infantino les pone una fecha límite, el 19 de septiembre, para decidir. Ese detalle de la fecha límite va a ser muy importante, así que por favor, acuérdate. El jueves 30, la UEFA saca sus armas, y aquí es donde esto deja de ser un tema de negocios y se vuelve en una guerra, porque la UEFA no mandó un comunicado diplomático diciendo tenemos preocupaciones. No, básicamente bombardeó las oficinas de la FIFA como Estados Unidos a Hiroshima. Ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes. O sea, un mundial sin España, sin Francia, sin Inglaterra, sin Alemania, sin Italia, aunque bueno, esto ya estamos acostumbrados, sin Portugal y sin Países Bajos, por ejemplo. 55 federaciones fuera de una sola tajada. Un mundial sin Europa no es un mundial, es una pachanga de verano bien organizada. Y remataron con una frase que, tengo que reconocerlo, está para enmarcar: hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así, y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta. El jueves 30, más tarde, la CONCACAF se suma. Las 41 federaciones de la Confederación, menos México, que con la directiva que tenemos actualmente lo realmente raro hubiera sido lo contrario. Y este comunicado es el más interesante de todos desde el punto de vista legal, pero eso ahorita lo revisamos con calma. Al día siguiente, el viernes 31, se suma la Confederación Asiática y con eso la cuenta de federaciones en contra llegaba a 136. Y este número fue una sentencia de muerte, porque Infantino necesitaba 106 votos a favor de 211 para sacar esto adelante. O sea, una mayoría simple. 136 en contra significa que le hicieron un bucaque a los planes de Infantino y no pudo ni meter las manitas. Y esa misma noche, Infantino publicó el comunicado que decía que tras escuchar cuidadosamente todas las opiniones, se ha hecho evidente que el proyecto ha generado divisiones. Esta propuesta no avanzará. 4 días duró el proyecto desde su filtración hasta su muerte. Y ahora sí, ponte cómodo porque aquí viene la parte que a mí personalmente me pareció la más interesante de todo este relajo. Todo el mundo se quedó con el drama de la UEFA amenazando con el boicot, pero el comunicado que de verdad desarmó el proyecto fue el de CONCACAF. Y no ataca la idea de vender, sino cómo lo estaban haciendo. CONCACAF señaló varias cosas que nadie había mencionado, como la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos de gobierno pertinentes de la FIFA. Regresemos al caso del alcalde que quería ceder el 20% de la cancha. Pues el güey un día manda un mensaje al grupo de vecinos y les dice que para vender el 20% de la cancha necesita que voten antes del viernes para que a todos les vaya a tocar un poquito más de dinero. Tú entonces le contestas: oye, espérate, ¿dónde están los números? ¿Dónde está el contrato? ¿Por qué el viernes? ¿Esto no lo tendría que aprobar la asamblea? Es una oportunidad que no podemos desaprovechar, les dice. Y aunque el negocio fuera bueno, tú le dirías que así nos hacen las cosas y tendrías toda la razón del mundo, aunque no tuvieras ni perra idea de leyes. Esto exactamente es lo que le dijo CONCACAF. No importa si la decisión es buena o mala, importa que se tome como se debe, con información completa, con tiempo suficiente para analizarla y pasando por los órganos que tienen que aprobarla. Porque la FIFA tiene un consejo:
tiene comisiones, tiene estatutos que dicen quién decide qué, y este proyecto de $20 mil millones iba directo a votación de las federaciones con fecha límite del 19 de septiembre sin haber pasado por toda la maquinaria interna. Y ahora piénsalo desde el lado de una federación chica. Imagina que te llega un correo y te ofrecen pasar de 8 a 20 millones. Tienes 6 semanas para decidir y del otro lado están JP Morgan y un fondo de Nueva York con abogados que se dedican a esto todos los días de su vida. Evidentemente, esta federación no tiene manera de evaluar bien la operación. La prisa en los contratos casi nunca es en favor del que firma. Y esta frase quédatela para toda tu vida, no solamente para este caso. Pero el mejor golpe de CONCACAF fue otro. Preguntaron por qué se necesitaba el capital privado para financiar los programas de desarrollo justo después de la Copa del Mundo más rentable de la historia. O sea, acaba de tener un mundial que ha ganado más dinero que ningún otro desde que se inventaron en 1930 y ahora resulta que necesitas un fondo de inversión para que te preste 4.200 millones. Aquí hay algo que evidentemente no cuadra y esa pregunta para mí es la que verdaderamente mató el proyecto. Todo esto nos lleva a la pregunta que de verdad importa y que suena a pregunta de filósofo, pero realmente es de abogado. ¿De quién es el mundial? Porque para vender algo, lógicamente, primero tienes que ser el dueño de ese algo. Y aquí viene un dato que pocas veces se menciona. La FIFA no es una empresa, legalmente es una asociación registrada en Suiza. No tiene accionistas como tal, sus miembros son las 211 federaciones del mundo. En pocas palabras, la FIFA no es la dueña del mundial en el sentido del que tú eres dueño de tu coche o de tu teléfono. La FIFA administra el mundial en nombre de sus miembros. Y por eso el comunicado de la UEFA, que al principio sonó a discurso bonito, en realidad es un argumento legal muy elegantemente disfrazado. Cuando dicen que la Copa Mundial pertenece al fútbol, están diciendo tú no puedes vender lo que no es tuyo. Sea como sea, quiero comentar contigo unas cositas que tenemos que tener en cuenta para seguir pensando sobre hacia dónde quieren llevar el deporte que tanto amamos. Primero que nada, en el comunicado Infantino nunca dijo que se equivocó. Dijo que el proyecto generó divisiones y que por eso no avanza, y cerró diciendo que se va a reunir con todas las partes en los próximos días y semanas. La idea no está muerta, solamente está en el congelador. Después, la que para mí es la más importante, es que no hay que perder en cuenta que el capital privado ya está en el deporte. En la Fórmula 1, en la NBA y en el fútbol entró hace unos años, cuando por ejemplo la Liga Española o la Ligue 1 francesa le vendieron pedazos de sus derechos de televisión a un fondo llamado CVC. Esto no es nuevo, lo realmente nuevo es el tamaño, porque una cosa es vender un pedazo de una liga y otra cosa que hace más ruido es vender un pedazo del mundial. Esas ligas usaron el mismo argumento de vender parte de los derechos de su competición para apoyar a los equipos pequeños, aunque por lo menos a día de hoy no hemos visto que ese apoyo se haya visto reflejado en los resultados. Pero bueno, después de todo este rollo y después de leerme todos los comunicados de estas semanas, yo me quedé con una sensación bien rara, porque todos, absolutamente todos, se vistieron de defensores del fútbol, y yo no me creo de ninguno. La FIFA dijo que para ayudar a las federaciones que más lo necesitan era este acuerdo. Y puede ser hasta cierto punto, pero también es cierto que ofrecerle $20 millones a cada una de las 211 federaciones con una fecha límite y sin tiempo para poder analizarlo como se debe, se parece muchísimo más a sobornar a 211 lealtades de un jalón y quien controle esos votos controla la FIFA. Esto no es una teoría, así se han ganado todas las elecciones de esa casa. Llámese Blatter, llámese Avalanche o llámese Infantino. Y la UEFA dijo que el mundial pertenece al fútbol y que mientras Europa siga teniendo voz, nunca estará a la venta. Pero la UEFA no salió a defender al aficionado que ya no puede pagar la suscripción para ver a su equipo. Salió a defender que nadie más se meta a repartir el pastel del que ella come, y la prueba está en que no propuso ni una sola cosa a cambio. Porque fíjate en un detalle, en estos 4 días de guerra, con comunicados por todos lados y amenazas de boicot, nadie, ni una sola confederación propuso menos partidos. Nadie propuso boletos más baratos. Nadie propuso más dinero para las canteras o para el fútbol amateur. La pelea nunca fue sobre qué se hace con ese pastel. Fue sobre quién lo parte. Y eso, aunque el plan se cayó, y aunque yo me alegro de que se haya caído, no me siento nada tranquilo. Porque la idea sigue ahí, en el congelador, esperando a que se calmen las aguas. Y la próxima vez van a venir mejor preparados, con más tiempo, con mejores abogados y sin una fecha ridícula de 6 semanas.
El fútbol no se salvó esta semana, solo ganó tiempo, y esperemos que también los opositores estén preparados para la segunda vuelta.